Muy buenas, les saludo desde Colombia. Mi nombre es María Paulina Mejía, soy profesora de la Universidad de Antioquia. Les voy a compartir las aristas, algunas aristas de una investigación cuya pregunta orientadora es qué concepciones tienen los maestros y maestras sobre educación sexual. Sus respuestas las pudimos agrupar en 4 ejes que son los siguientes: ¿qué creen los maestros que es la sexualidad infantil? ¿Cómo educan la sexualidad de niños y niñas? ¿Qué es lo deseable en la educación sexual para ellos y ellas? ¿Y cómo fueron ellos educados como maestros? Me voy a ocupar de compartirles las dos primeras aristas. En lo relativo a qué creen los maestros que es la sexualidad infantil, encontramos varias versiones. La primera, algunos refieren que la sexualidad se manifiesta de acuerdo a la edad y depende de la diferencia sexual anatómica. ¿Qué significa ello? Algunos consideran que los niños y niñas son asexuados y que por lo tanto las expresiones de lo sexual se empiezan a manifestar a partir de la adolescencia. Si por alguna razón aparece alguna manifestación de lo sexual en niños y niñas, pueden presuponer que ellos fueron objeto de abuso. Es decir, que la consideración que hacen algunos maestros y maestras es que los niños son objeto del disfrute de un adulto, pero no son sujetos que pueden disfrutar su propio cuerpo. Podemos suponer que esta concepción se convierte en una especie de velo que les impide a ciertos maestros y maestras reconocer las expresiones sexuales de los niños y las niñas en su cotidianidad para así poder acompañarlos. De igual manera suponen algunos maestros que la biología determina el ser hombre y el ser mujer, por lo cual la función de ellos como educadores es salvaguardar esto que ya les viene destinado, no dejar que se salgan, digamos, de su camino. Otra versión que dan de lo sexual a partir de sus experiencias es que los educadores transmiten orientaciones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que tantos padres, madre, maestros, cuidadores le transmiten a los chicos unas orientaciones que inciden en sus identificaciones sexuales y también en la construcción de unos límites que regulen sus expresiones sexuales. También advierten con muchísima preocupación que ya no son solamente los educadores lo que están transmitiendo una versión de la sexualidad, sino que en este momento el Internet se ha convertido como en una especie de educador que está transmitiendo unas licencias sobre lo sexual que exponen a niños y niñas muchas veces a ser objeto de las perversiones de los adultos. Y ello ocurre sobre todo allí donde falta un educador que sea una compañía que le ayude a los niños y niñas a tramitar sus preguntas. De igual modo, hay una tercera versión sobre la sexualidad infantil en la que suponen que hay placeres sexuales, que está como en contravía de lo que había expresado al principio. Digamos, algunos maestros tienen unas creencias, sin embargo, en la cotidianidad de la escuela esas creencias empiezan a agujerear, a relativizar no sin cierta resistencia porque ven que los niños y las niñas manifiestan unos comportamientos repetitivos que les produce mucha satisfacción. Por ejemplo, el placer de mirar y ser mirado, el gusto por tocar y ser tocado, el disfrute que les produce repetir palabras, sobre todo aquellas
prohibidas y el gusto también que les produce convertir al compañerito o a la compañerita en objeto de agresiones, que paradójicamente les produce placer. Entonces lo cotidiano de la escuela les va mostrando que en los niños hay placeres sexuales. De igual modo, otra versión sobre la sexualidad tiene que ver con el deseo de saber en los niños. Alguna maestra nos decía que es muy común escuchar la idea según la cual en los niños no hay curiosidad relativa a lo sexual. Y si hay curiosidad relativa a lo sexual es porque algún adulto lo pervirtió. Sin embargo, en sus relatos los maestros dejan ver que los niños y niñas son curiosos, les gusta mirar, les gusta preguntar, hacen sus propias indagaciones, sus propias conjeturas a partir de lo que ven, leen y de sus vivencias. De tal modo, si hay un adulto que se disponga a escuchar estas versiones, podrá introducir, digamos, una relativización sobre ciertas ideas, abrir nuevas preguntas, que vayan más allá de juzgar, de moralizar y de escandalizarse. Insisten en que es muy importante la mediación del adulto en este proceso, pues si no los dejamos en manos de otros, otras y sobre todo del nuevo educador, entre comillas, obviamente contemporáneo, que es el Internet. Un segundo conjunto, un segundo eje que les voy a compartir es los modos como los maestros y maestras educan la sexualidad infantil, a pesar, digamos, de esas creencias que les fueron transmitidas desde la infancia a estos maestros y maestras. ¿Cómo educan? Nos refieren que una de sus funciones es ayudarle a los niños a construir límites en lo que tiene que ver con lo sexual. Digamos que si lo sexual es un empuje que hace presencia desde muy temprana edad, si lo sexual es un empuje que busca múltiples vías de satisfacción, que es una expresión caprichosa en la medida en que quiere aparecer en cualquier momento, en cualquier instante, que es desordenada, no tiene un límite, la presencia del educador sería ayudarle a los niños y a las niñas a que puedan generar un cierto ordenamiento en esas expresiones. Es decir, no siempre, no en todas partes, hay que esperar, existe lo público, existe lo privado, entre otras. De manera aguda, una de las maestras nos decía que en este proceso de construir límites en lo sexual, no se puede esperar que esos límites se construyan de inmediato. Este proceso de educación requiere insistencia, paciencia y es sin garantías. Es decir, que la intervención, la educación no se juega, no se logra con una sola intervención. No parece ser pues una labor sencilla, pues la civilización, el ordenamiento de este empuje se da con muchas resistencias. En los chicos y las chicas, podríamos decir que hasta en los adultos, el hecho de ser limitados, organizados, constreñidos, parece ser que a los seres humanos, independientemente de la edad, no nos gusta. De igual modo, esta maestra nos advierte que las intervenciones encaminadas a favorecer una contención en las manifestaciones sexuales están inscritas en la celeridad de la escuela. Eso supone que no siempre el maestro o maestra va a tener la posibilidad de, frente a una manifestación sexual de un niño o una niña, detenerse, conversar, abrir un diálogo. Podrá a lo sumo decir: no, por ahora no, deténganse, no sigan haciendo eso. Aparece también en el cómo educan en la sexualidad, cómo los maestros y maestras ofertan identificaciones sexuales a los niños y a las niñas. Y estas identificaciones se dan como en dos líneas.
Unas perpetúan las representaciones que se han transmitido de generación en generación sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, y las otras, por el contrario, las relativizan y abren un abanico de posibilidades. Digamos que sobre la perpetuación, las propuestas identificatorias de los maestros y maestras intentan generar una gramática en la manera de conducir el cuerpo, en la manera de sentarse, en la manera de hablar, que van generando como unos cajones para hombres, unos cajones para mujeres. Una mujer debe ser así, un hombre debe ser así. Mientras que del otro lado está la posibilidad que le da el maestro a la niña de conocer, reconocer las distintas posibilidades de ser hombre y ser mujer, para que sea el niño o la niña quien vaya uniendo esos fragmentos y haga su propio collage. De alguna manera esto nos está diciendo que la sexualidad es una construcción relativa que cada ser humano construye en la medida de sus posibilidades. Otro tercer elemento que nos comparten relativo al cómo educan tiene que ver con enseñar y conversar. En ocasiones las maestras, maestros utilizan distintas mediaciones para trabajar lo sexual, para posibilitar nombrar, por ejemplo, ciertas partes del cuerpo, como los órganos genitales de los hombres y las mujeres, porque son partes a las que se les atribuyen otros nombres y sobre las cuales recae como una cierta prohibición de nombrarlas con aquellos nombres que, digamos, la sociedad les ha puesto, como si el hecho de prohibirle al niño o a la niña de nombrar esas partes del cuerpo, pene, vagina, clítoris, los preservara de una vivencia sexual a destiempo, creerían ellos. La conversación también es un modo de acompañar a los niños y a las niñas, generando posibilidades de que ellos vayan expresando a través de un cuento, a través de un juego, o a la vez simplemente escuchando alguna de sus inquietudes para poder allí construir unas significaciones, escuchar unas preguntas. Un psicoanalista llamado Jacques Alain Miner nos dice que para que haya conversación se precisa que las personas ambas estén dispuestas a aprender del otro. Y agregamos que el que todo lo sabe no sabe conversar. Quizás ese que todo lo sabe dicta con todo el peso que tiene la palabra. Por último está otro elemento, y es que refieren ellos, y es que la sexualidad no se deja programar. Es decir, digamos, el Ministerio de Educación Nacional en nuestro país genera unas directrices, unas leyes que le transmite a las instituciones y cada una las va ajustando como puede. Está el asunto de la transversalización, de los programas de educación sexual. Sin embargo, algunas maestras refieren que las manifestaciones sexuales de los niños y las niñas no esperan a unas fechas determinadas en el año, se dan en cualquier momento del día. Así las cosas, estas no se pueden poner en un cronograma, no pueden esperar a una planeación institucional para ser abordadas. Hay que tener una disposición diaria para ver, escuchar, conversar. Tal vez a eso se refieren, nos podríamos referir con la educación sexual, es un asunto transversal de todo el día, de cada momento de la cotidianidad. Por último, quiero terminar con una reflexión que hace Ana Aromí, psicoanalista española, quien dice, a propósito de la educación sexual, dice: por bien que se haga, por conocimientos que se tengan, por buena voluntad que se ponga, el resultado que se alcanza nunca resulta ser completamente satisfactorio. Ese imposible tiene su causa en el hecho de que en el ser humano no todo es gobernable, no todo es educable, no todo es psicoanalizable.
Esto es importante en la medida en que si admitimos que tenemos límites en el arduo trabajo de la educación sexual, digamos que eso puede ser un principio que nos oriente en el día a día del acompañar a los niños y a las niñas en lo que tiene que ver con la formación de su sexualidad.